Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos nuevamente su participación y su asistencia a la Escuela de Formación Constitucional y Ciudadana que organiza la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. El tema que nos convoca en el día de hoy es género y diversidad en la Constitución. Y para tratar de este tema nos acompaña en esta oportunidad la profesora doctora Jimena Goché. La profesora Goché es abogada de la Universidad de Concepción y es también doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. La profesora Goché ha dedicado su vida al estudio del género y la diversidad. Y tenemos nuevamente el gusto y el privilegio de decir que contamos con una docente que puede predicar no solamente con la doctrina, sino que también con el testimonio. Ella ya les va a contar seguramente más adelante algunas de las acciones específicas que ha desarrollado poniendo en práctica todas estas ideas que surgen en el mundo de quienes estudiamos Derecho para proteger aquellos derechos e intereses vinculados a el género y la diversidad, y sin lugar a dudas va a ser un tema que va a estar presente en esta Constitución. Dejo ahora con ustedes a la profesora Goché, pero simplemente a propósito de cosas que yo he aprendido de la profesora Goché, ustedes se podrán fijar en un elemento que ha estado cruzando esta escuela. 8 clases, 8 docentes, 4 profesores y 4 profesoras. No es tan difícil cumplir estándares mínimos de paridad en la academia y en cosas tan importantes como este proceso constituyente, en donde la paridad de género es un eje central. Profesora Jimena Goché, la palabra es suya por aproximadamente 45 minutos. Y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes al profesor Núñez. José Ignacio, muchas gracias en tu nombre a la Universidad Central por esta invitación que me honra. Es una estupenda iniciativa que felicito y aplaudo, así que espero que además esta sea una sesión a la altura de las demás, que sé que han sido excelentes sesiones con este programa estupendo que el profesor Núñez ha preparado y coordinado para ustedes. Les saludo desde la ciudad de Concepción. Efectivamente, tal vez habríamos esperado en algún minuto que este momento constitucional llegara sin la pandemia y que pudiésemos estar en otros espacios, pero sin duda la tecnología nos está permitiendo cada día más usarla para un buen sentido como es este. Así es que muy contenta, más contenta aún, y me voy a permitir esta licencia, que espero no me la consideren los minutos, el profesor Núñez, de saludar a mi querido profesor de la Asunción, el profesor Germán. Es un gustazo verlo acá, así que mira las vueltas de la vida, así que triple el agradecimiento al profesor Núñez, que me reencuentra con parte de esos tiempos tan hermosos, que además fueron en otros tiempos, sin decir más detalle, por supuesto, para ser cuidadoso con la categoría sospechosa edad, ya, para no generar mayores inquietudes. Bueno, el profesor me ha invitado y la universidad a participar con ustedes en torno a este tema de género y nueva constitución, y género y diversidades y nueva constitución. Y entonces voy a partir por poner el apellido a estas diversidades de las que vamos a hablar, ¿ya? Y que es lo que efectivamente yo he venido trabajando hace muchos años, que es el tema de las diversidades, o también llamadas hoy día disidencias sexuales. Y claro, al momento de plantearme esta idea de participar en este espacio, en esta escuela con ustedes, y que luego podamos dialogar, me pareció que era importante un poco partir diciéndoles desde dónde yo me sitúo para hablar de la Constitución, de la nueva Constitución que yo espero que tengamos, ¿ya? Y el género y las diversidades sexuales. Y eso tiene efectivamente una larga trayectoria, o no tan larga de nuevo, apelando a la categoría de edad, ustedes saquen sus conclusiones, en que he venido trabajando efectivamente los temas de género, pero en una mirada bastante amplia. Y en realidad partí trabajando esto a propósito de la inquietud que me generó conocer situaciones de discriminación, de exclusión, de violencia a personas de lo que hoy día llamamos personas de las diversidades. Y eso me fue acercando, o desde ahí me fui acercando a un tema mucho mayor, que es el tema de las grandes desigualdades que existen en nuestro país, que nuestro sistema constitucional de alguna manera, no diría ampara, para no ser tan dura en el juicio, pero por lo menos
no permite revertir, no entrega herramientas para ello, frente a la diversidad en general, como una condición, como una riqueza extraordinaria que tiene la vida. Y efectivamente, en esa variedad y en esa riqueza que supone la diversidad, las diversidades sexuales, las diversidades de género, son efectivamente un espacio de notable exclusión, de notable discriminación, de notable manifestación de las desigualdades estructurales de la sociedad. Y aquí entonces, antes de entrar un poco a recorrer las tres ideas que quiero como eje de esta conversación en torno a constitución, género y diversidades sexuales, quiero poner una idea de inicio para que ojalá la podamos ir problematizando, y seguramente son cuestiones que muchas veces hemos pensado, pero que a veces, al no tenerlas de alguna manera ordenadas, si se quiere, no les damos el tiempo que requiere para, de alguna manera, ponerlas en movimiento, sobre todo en estos tiempos en que la ciudadanía se ha levantado, y particularmente las mujeres y los grupos de las diversidades sexuales, planteándonos estas desigualdades estructurales e históricas. Podríamos decir que el año 2017 en ese sentido es un punto de inflexión, lo que marca, según algunos, el inicio de esta nueva ola de los movimientos feministas, ya en general, y que por supuesto los movimientos feministas en general son el espacio a partir del cual las propias teorías de género van construyendo su relato, y luego las diversidades sexuales construyen su propio relato. Y entonces, ¿por qué digo 2017? Porque efectivamente la ciudadanía salió a las calles y las mujeres pusieron en evidencia que toda esa trayectoria, que es una trayectoria primero de estudios feministas, luego de estudios de género y luego de estudios disidentes de género, si los queremos ver así, ¿ya? No han tenido un correlato en la institucionalidad y en la institucionalidad política y en los pactos sociales jurídicos que regulan a los estados, como son las constituciones. Y fíjense que esto tiene entonces su origen en esta idea que es la que quiero poner en movimiento al inicio. ¿Qué es aquello que es consustancial a las personas y a los seres humanos? ¿La diferencia o la desigualdad? Y nosotros tendemos a pensar que es la desigualdad. Y normalmente muchas personas nos lamentamos. ¿Por qué vivimos en una sociedad tan desigual? ¿Por qué no hay herramientas suficientes? ¿Por qué la Constitución ampara tantas desigualdades? Dirán algunos o algunas. Bueno, la verdad que lo que es consustancial a los seres humanos, a las personas, son las diferencias. La desigualdad es algo que construimos cultural y socialmente. Y lo pongo de esta manera. Las personas, todas somos diferentes por muchísimas razones. Y aquí habría muchísimos estudios sociológicos, psicológicos o filosóficos, no solo jurídicos, para comentar la evidencia de todas estas diferencias que saltan a la simple vista. Somos diferentes por características que son propias, que son originarias de cada uno de nosotros, desde características que aparecen inofensivas como el color de pelo, el color de los ojos o el color de la piel, hasta aquellas características que van formando nuestra identidad desde el punto de vista cultural, sexual, étnico, etcétera, y que van forjando la personalidad de cada ser humano, la identidad, que es aquella forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas como personas, y esperamos ser vistas y reconocidas por el grupo social en que desarrollamos nuestra vida. Entonces, esas diferencias son per se, o deberían ser per se, neutras. Sin embargo, no son neutras todas las diferencias. Y no son neutras porque ahí es donde interviene la cultura. Y la cultura humana, no en el sentido esto de cultura restringida, como los valores más altos que se expresan en la pintura, no. Estoy hablando como las manifestaciones del comportamiento humano, los comportamientos culturales. La cultura humana tiene la capacidad de marcar diferencias a favor o en contra, de asignar lugares de privilegio, de calificar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es preferible de lo que no es preferible, de lo que es correcto de lo que no es correcto. Esas son calificaciones humanas. Y fíjense que a lo largo de la historia, el mundo en general se ha construido bajo una lógica que puso a un modelo determinado, el modelo del varón, como el centro a partir del cual se fueron construyendo distintas instituciones.
Y entonces ese modelo luego profundizó una pretendida diferencia sexual inmutable con las mujeres, que relegó a un segundo plano a las mujeres, en lo político, en la familia, en general en todas las esferas de la vida y por supuesto en las esferas donde se toman las decisiones más importantes, como es el mundo político. Y esto fue por la creencia de muchos teóricos y de muchas personas de una supuesta inferioridad de las mujeres. Es decir, la diferencia hombre-mujer fue valorada socialmente como una diferencia que se tradujo en una desigualdad. Eso mismo ha ocurrido con el tiempo con otro tipo de identidades. Las identidades que se construyen desde una sexualidad que no se aviene con ese estándar que nos indica que las mujeres deben cumplir ciertos roles, deben ser además el estándar de lo que se considera femenino, que las mujeres usualmente deben amar a hombres y los hombres deben amar a mujeres, que toda persona que nace con una cierta corporalidad debe sentirse conforme con esa corporalidad toda su vida. Bueno, todas esas identidades que se fueron desarrollando, que fueron reclamando socialmente un lugar, han sido parte de procesos de desigualdad construidos socialmente. Y esto tiene un correlato en ejemplos muy cotidianos, ¿ya? Sí, mira, yo no tengo problema con que existan hoy día dos mujeres que sean pareja, que tengan familia, pero convengamos que es mejor que una familia sea formada por un hombre y una mujer. Y ahí estamos generando la desigualdad. Y este mismo razonamiento, por cierto, y yo hago la invitación, lo podemos extrapolar a una serie de otros grupos que no han sido reconocidos a lo largo de la historia en distintos procesos, ni procesos sociales, incluso ni siquiera en sus propios procesos familiares, y menos en los procesos políticos jurídicos. Los pueblos originarios, por ejemplo. Las mujeres entonces y las personas de las diversidades sexuales, entiendo por diversidades sexuales las personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, o cualquiera persona que se manifieste desde su autopercepción, por ejemplo, como una persona de género fluido. Toda esa amplia categoría de personas no ha tenido el mismo reconocimiento específicamente en lo que nos interesa para nuestro tema Constitución y Género en la esfera política. No hemos podido, por ejemplo, ejercer una ciudadanía plena. Las mujeres recién, hacia mitad del siglo XX, y por el cruce de los movimientos sociales, como aquel movimiento antiguo de las sufragistas, que seguramente alguno de ustedes ha visto en películas que lo recrean muy bien, y luego por los estudios teóricos de mujeres feministas brillantes como Simone de Beauvoir, cuando dice la mujer no se hace, se llega a ser mujer, y luego estudios de género, más el cruce con el discurso de los derechos humanos que se empieza a expandir después de 1948, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, va a generar todo un contexto para esa revolución feminista, para esos movimientos y esas olas feministas que van a ir reclamando espacios de ciudadanía que ya no sean solamente formales. Recordemos que las mujeres obtuvieron el voto mucho tiempo atrás, pero la ciudadanía, como ese sentido de poder participar en las decisiones del grupo social, en las decisiones que conforman las reglas de convivencia, el pacto social, que es lo que es, podemos decir, una constitución, fue durante mucho tiempo muy ajeno para las mujeres. Y ojo, que esto es importante porque a veces nos quedamos con la foto simplista de decir, ay, pero ¿qué quieren las mujeres ahora si hay tantas mujeres en cargos públicos? Hoy día hay tantas alcaldesas, tuvimos una presidenta de la República. Ojo, esa es una foto, creo, simplista, porque estoy hablando de una ciudadanía ampliada, una ciudadanía, como repito, que trasciende de procesos de elección, sea para votar o para ser elegida, o ser designada en un cargo de elección o de designación. Estoy hablando de esa ciudadanía, desde el punto de vista sociológico, que permite participar en los procesos de decisión, que es la oportunidad que tenemos hoy día. Y lo adelanto desde ya. Creo que Chile hoy está viviendo una oportunidad única de ser y hacer ciudadanía más allá del voto, más allá de ese ejercicio formal que la Constitución define en 2 o 3 artículos. Esa misma trayectoria que las mujeres fueron logrando y que hoy día están demandando con mucha fuerza, a esa trayectoria se fueron sumando los grupos de las diversidades sexuales. Imagínense que si para las mujeres ha sido difícil tener una voz en los procesos políticos de toma de decisiones, imagínense lo que ha sido para aquellas identidades que han quedado claramente excluidas
¿ya? Y donde lo sexual ha sido considerado parte, como diría un filósofo francés Foucault, de un dispositivo de poder y de control, donde entonces claramente ninguna política de reconocimiento se hace suficiente ni les permite una participación adecuada. Y por lo tanto incidir, poner su voz, ser escuchado, y que las demandas particulares que tiene cada uno desde esas diferencias, y vuelvo al inicio del relato, puedan ser plasmadas en los acuerdos o en los pactos sociales. Entonces, ese es un poco el contexto en el que yo quiero poner y con el cual quiero relatar estas ideas ya ahora un poco más formales sobre este tema género y constitución. Y por supuesto, ponerlas en movimiento además creo que tiene toda la justificación propia del momento que estamos pasando en Chile en el 2020, que repito, creo viene del 2017, porque me parece claramente que este proceso constituyente está marcado por las temáticas de género. Seguramente otras personas dirán que hay otras temáticas que lo marcan con mucha más fuerza, y tal vez una de las cosas que primero salga es que este proceso está marcado por la participación. Automáticamente yo le pongo apellido sí, pero la participación de las personas ausentes. Y las primeras ausentes, o las primeras personas ausentes, han sido las mujeres. Por eso que están determinando este proceso. Yo quiero entonces ahora, luego de esta introducción, comentar tres ejes, como les decía al inicio, tres ideas, tres lineamientos temáticos. Primero, poner un poco en movimiento qué significa desde el punto de vista formal el tema de una constitución paritaria, cómo podemos llegar a ella, ¿ok? Para en segundo lugar, poner en evidencia, si ustedes quieren, por qué la actual constitución no tiene una mirada de género, ni menos una mirada hacia las diversidades sexuales. Para luego entonces, en tercer lugar, mostrar algunas temáticas o materias y con la consecuencia que significaría mirar esas materias, regular esas materias, acordar esas materias con un enfoque de género y diversidad sexual. Así que eso es un poco el relato que quiero hacer en esos tres puntos. Y entonces voy a ir a lo primero, que es un poco ya desde el punto de vista formal, ¿cierto? ¿Qué trae este proceso constituyente en materia de género? Y aquí me parece importante partir por recordar esa idea que yo ya daba hace un rato, y voy a tomarme de la definición del profesor argentino Roberto Gargarella, sin duda es uno de los constitucionalistas más reconocidos en nuestro continente, seguramente en alguna sesión ya lo han nombrado, ¿ya? Y el profesor Gargarella define una constitución como el pacto fundacional de una sociedad. El modo en que una sociedad escoge para definir las reglas fundamentales con que organiza la vida común. Esa es una definición de constitución, que es una definición, yo me atrevería a decir, romántica, una definición positiva. Y si nosotros pensamos de dónde tendría que salir una constitución que sea ese pacto social, de una deliberación democrática. Esa podría ser una primera respuesta, sin entrar a profundizaciones ni a mayores entrega de elementos tal vez teóricos. Simplemente decir, de una deliberación democrática. La actual Constitución no ha sido fruto de una deliberación democrática. Si bien ha tenido una serie de reformas, y las más importantes son la del año 1989 y la del año 2005, esas reformas de alguna manera no fueron al tema de los derechos ni al tema de la participación, y mucho menos a incorporar un enfoque de género. Simplemente lo que hicieron fue sacar algunos enclaves o tratar de modificar ciertas instituciones que estaban en la Constitución presente y que obviamente de alguna manera, podríamos decir, tensionaban un ejercicio democrático con las distintas fuerzas políticas en movimiento en el texto constitucional. ¿Y cuál es la ruta que se abrió en noviembre de 2019? Esto yo entiendo que ustedes ya seguramente lo han hablado en los distintos espacios de esta escuela de formación, pero sabemos que el domingo 25 de octubre estamos convocados a las urnas para decidir si aprobamos o rechazamos una nueva constitución. Y además existe una segunda opción que hay que tomar ese día, independiente del apruebo o del rechazo, que es por el órgano que queremos que redacte esa nueva constitución, en caso que sea el apruebo la opción que gane. Y ahí entonces empezamos recién a incorporar elementos de género en este proceso constituyente, en lo que podríamos llamar en la elaboración, ¿ya? Y
Y aquí, entonces, lo que se va a desplegar son dos opciones: convención mixta constitucional y convención constitucional. En la convención mixta constitucional, o de votarse y ganar esa opción, significa que el órgano que redactará la Constitución será un órgano integrado por personas que hoy día están en el Congreso Nacional, ejerciendo como diputados, diputadas, senadores, senadores, y personas elegidas por la ciudadanía. Si triunfa la opción Convención Constitucional, en este caso el órgano que elaborará la nueva Constitución, que luego será sometida a otros procesos plebiscitarios, como se conoce, entre comillas, el plebiscito de salida, y aquí su profesor seguramente les podrá dar muchas más luces sobre esta parte del proceso a la que a mí hoy día me parece que nos falta un poco llegar, digamos, pero a la que espero que en algún minuto pronto lleguemos. Esa convención constitucional será paritaria, ¿ok? Y estará integrada, como decía, solo por personas elegidas por la ciudadanía. Entonces, ahí, en esa convención constitucional, estaría garantizada la paridad realmente, lo cual por lo demás es un proceso o una opción inédita que haría a este proceso constituyente en Chile único en el mundo. Y por supuesto único para Chile, y por supuesto único para la mitad de la población de este país, que son las mujeres. Y único además para toda aquella población, todos aquellos grupos en este país que son parte de esas desigualdades estructurales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a tener la posibilidad de elegir a personas que no necesariamente hoy día desempeñan un cargo de elección popular, como quienes están en el Congreso Nacional, y que van a aportar desde su vivencia, desde su conocimiento, desde su empatía, desde su demanda, desde sus aspiraciones, a construir ese nuevo pacto social, que va a significar obviamente, eventualmente, deconstruir seguramente muchos de los imaginarios que existen. Y tal vez los imaginarios que más hay que deconstruir son aquellos de género. ¿Y por qué? Y aquí voy entrando a la segunda parte de estas ideas que quiero compartir. La actual Constitución, podríamos decir, no es amiga de las diversidades, no es amiga del género. Tal vez alguien podrá decir, pero si se modificó la Constitución en un minuto para decir que las personas, bueno, pero evidentemente, si bien el lenguaje construye realidad y efectivamente usar hoy día un lenguaje en torno a la palabra persona puede ser visto como un ejercicio de inclusión, ese ejercicio de lenguaje es absolutamente insuficiente. Si nosotros miramos el texto y miramos, por ejemplo, cómo están primero redactados los derechos que se consagran fundamentalmente en el artículo 19 y luego la ausencia que tienen en la Constitución en general cualquier enfoque que permita, o que podamos llamar de género, y que permita lo que el género hace, lo que los lentes de género hacen. Y ahora quiero explicar aquí, en este momento, ese concepto. Cuando hablamos de lentes de género, de perspectiva de género o de enfoque de género, y voy a usar esas mismas tres expresiones como sinónimo durante el relato y la conversación que tengamos después, lo hago pensando en que esta categoría que llamamos género, que apela a las construcciones en torno al ser mujer, al ser varón, a las representaciones que existen en torno a lo masculino y lo femenino como construcciones sociales, esta categoría tiene un doble impacto cuando yo la aplico, en este caso, por ejemplo, para mirar la Constitución. Primero, es una categoría que visibiliza algo que de otra forma no veo. Y por otro lado, es una categoría que me permite analizar de una manera distinta. Y a partir de ese análisis, proponer eventualmente miradas, soluciones o programas distintos. Y eso en un texto constitucional podría significar planes, políticas, programas o leyes diferenciadas. ¿Por qué? Porque primero yo vería esos efectos que sin los lentes de género no veo. Cuando consagro un modelo de salud que no hace ninguna diferencia entre hombres y mujeres y por lo tanto no tiene ningún guiño a la salud sexual y reproductiva, claramente estoy entonces no leyendo y no haciendo una lectura de género de lo que es la Constitución. Por otra parte, también en otros derechos como la seguridad social o como la educación, el enfoque de género es relevante y esta Constitución hoy día no lo tiene.
Y yo quisiera, de alguna manera, antes de poner otras evidencias de por qué podríamos hablar del no género en la Constitución actual, lo que es una manera de invitar a pensar por qué es importante, primero tener una convención paritaria, una convención constitucional, y luego que en la discusión del texto se planteen, se discutan y se hablen los temas de género. Fíjense que la Constitución en definitiva es una norma. Además de ser ese pacto social en esa definición que yo daba hace un rato, podemos decir de la Constitución que es la norma superior de un país, ¿cierto? Esa es una definición que uno suele enseñarle a un estudiante de Derecho en sus primeros años. La norma superior de cualquier sistema jurídico como el nuestro es la Constitución política. Y entonces, fíjense que las normas, ¿ya? Cualquiera sea su naturaleza, en este caso la Constitución, pueden quedar permeadas por las características propias que el sistema sexo-género, un sistema binario construido y de alguna manera reproducido en instituciones a lo largo del tiempo, ha ido estableciendo para todo lo que tiene que ver con lo normativo. Un sistema entonces que es patriarcal, un sistema que es androcéntrico, un sistema que pone al varón como el centro de todo a partir de lo cual se construye. ¿Y cómo se refleja eso en las normas? ¿Ya? ¿Cómo se refleja eso en un texto normativo? Se refleja bajo una pretendida neutralidad, que es efectivamente un paradigma que las teorías jurídicas críticas del derecho, las teorías feministas críticas del derecho, de la política y de lo normativo, vienen diciendo hace muchas décadas, muchísimas. El derecho comienza a criticarse fuertemente cuando las teorías o los teóricos y las teóricas empiezan a ver la desconexión que existe entre las normas, y podríamos decir en este caso entre el pacto social y la realidad, ¿ya? Y un espacio de desconexión tremenda es el espacio que tiene que ver con el género, con las construcciones en torno a lo que es ser persona, a lo que es ser varón, ser mujer, y las expectativas, roles de comportamiento que surgen a partir de aquello. Y entonces lo que vamos a encontrar es que la matriz en general que se nos dice es una matriz que pretende ser neutra, pero que no es neutra, porque está pensando y está mirando al varón como si fuese el modelo a partir del cual hay que construir, y como si fuesen en general las normas neutras, o como si la Constitución pudiese ser neutra, cuando en la realidad ninguna norma, ninguna ley, y menos una Constitución, va a ser neutra en su aplicación real a la vida de las personas. Y un ejemplo es, por dar uno muy particular, la forma en que la Constitución regula, la Constitución actual, regula la igualdad. La igualdad hoy día está regulada en el artículo 19 dentro de los derechos. Y podríamos pensar que es una buena regulación, porque se establece para todas las personas el igual trato que debe dar la ley. Sin embargo, ese igual trato que debe dar la ley no se puede hacer cargo y no se hace cargo, porque es una igualdad solo formal, de las diferencias entre las personas. Esas diferencias de las que yo hablaba al inicio y que en el tiempo se han ido transformando en desigualdades. Desigualdades que en sociedades como la chilena están profundamente arraigadas y frente a las cuales no solo se necesita el trabajo de la sociedad, se necesita también un orden normativo y un orden constitucional y un pacto social que permita que se vayan desagregando esos bolsones de desigualdad. Entonces ahí tenemos una primera evidencia de por qué la Constitución actual no dialoga y no tiene ningún enfoque de género. Tiene solo una concepción de igualdad formal. Y esa concepción de igualdad formal que hoy existe en la Constitución no permite avanzar para reconocer efectos diferenciados que, por ejemplo, en política, permitirían una mayor participación de las mujeres. Sabemos que hoy día Chile tiene una ley de cuotas que se implementó por primera vez el año 2017, pero según un informe del PNUD de hace muy poco, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, esa ley de cuotas solo ha permitido un porcentaje muy mínimo de aumento de la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque se hace esa ley de cuotas bajo un paradigma igual, bajo un paradigma de una pretendida formalidad en la participación de todas las personas, una pretendida igualdad formal en la participación de todas las personas.
Y de nuevo, no recoge suficientemente, si bien es un avance y hay que reconocerlo, porque tenemos un texto que no es capaz de mirar la participación política desde la lógica de desigualdad estructural que afecta a las mujeres, en lo que llamamos teóricamente algunos, o también desde el punto de vista social, ese techo de cristal que existe para las mujeres. Luego, una segunda evidencia de esa no mirada de género en el texto actual, o esos no elementos de género en el texto actual, está dada por el lenguaje. Ya lo anunciaba yo hace un minuto. El lenguaje puede ser invisibilizador, puede ser incluso castigador, ¿ya? Y el lenguaje hoy día de la Constitución, como en general en buena parte del derecho chileno, es un lenguaje que le cuesta mucho dialogar con otra vivencia que no sea la vivencia masculina, blanca, heterosexual, adulta, no indígena, no discapacitada. Y entonces necesitamos un lenguaje que recoja, por ejemplo, todas las vivencias que tienen incidencia, por ejemplo, en los fenómenos de violencia de género, en los fenómenos de la violencia simbólica, que es aquella que se da en pequeñísimos espacios, en lo que hoy día se conocen como los micromachismos, ¿ya? Por ejemplo, cuando un hombre va y deconstruye lo que una mujer acaba de decir en un espacio, eso es un pequeño micromachismo, ¿ya? Y eso tiene un correlato en el lenguaje, ¿ya? Y eso nosotros podríamos también verlo reflejado en un texto, que hoy no lo hace. ¿Por qué? Porque el lenguaje de hoy de la Constitución es invisibilizador. Cada vez que se refiere a los titulares de los derechos, la Constitución de 1980 lo hace en un lenguaje que preferentemente es masculino, salvo cuando usa la palabra persona, y que no hace ninguna diferencia en ese sujeto, repito, esa visión masculina, blanca, heterosexual, adulta, no indígena, no discapacitada. Luego, una tercera evidencia de por qué podemos afirmar, yo afirmo, y esto por supuesto, encantada si lo podemos discutir, que esta Constitución no tiene una mirada de género, ¿ya? Porque no hay mecanismos de participación adecuados. Sabemos que uno de los grandes espacios en los cuales las mujeres no han podido desarrollarse plenamente es el político, es la participación política. Y hablo, como ya lo anuncié, no solo del derecho a sufragio o el derecho a ser elegido o ser nombrado en cargos. Estoy hablando de esa participación sustantiva, ya de esa ciudadanía ampliada, el poder participar en la toma de decisiones. Bueno, esta Constitución no es amiga de los procesos de participación, ¿ya? Sino es cosa de que miremos en cuántos procesos en los últimos años las personas, incluso sean hombres o mujeres, hemos podido participar, hemos podido decidir, hemos podido incidir en algunas cuestiones donde sí sería relevante tal vez que la ciudadanía pudiese dar una opinión, que las personas pudiésemos dar una opinión. Y evidentemente aquí tenemos un espacio muy particular, que es el espacio que abre el plebiscito y el acuerdo y la reforma que se adopta a fines del año pasado, que nos permite entonces hoy día esta participación. Por otro lado, también podemos evidenciar como una falta de visión de género en la actual Constitución, algo que ya anuncié, que es la regulación de los derechos fundamentales en la Carta actual. Si nosotros miramos nuestra Constitución hoy día, ¿ya? Además de encontrar una visión de los derechos muy individualista, que poco juega, poco quiere, poco se abre a los derechos económicos, sociales y culturales, es una visión que tampoco se abre a reconocer el impacto diferenciado que la vivencia de las mujeres o de otras identidades, y aquí también hago el guiño hacia pueblos originarios, hacia niños, niñas y adolescentes, y por cierto a las diversidades o disidencias sexuales, tiene el ejercicio de ciertos derechos, ¿ya? Como decía hace un inicio, esto tiene una fuerza muy potente tratándose de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿ya? Por ejemplo, la salud, la educación, el trabajo, pero particularmente me voy a quedar con la salud y la seguridad social. Claramente, respecto de esos dos derechos sociales básicos, esenciales, que hoy día además tienen una regulación de contenido bastante precaria en la Constitución, sobre todo si lo miramos en contraposición a estándares internacionales, lo que vamos a encontrar entonces es una mirada
neutra respecto de la salud, que no recoge, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva como algo que tiene, especialmente la salud reproductiva, un impacto diferenciado entre las mujeres. Y si alguien tiene alguna duda sobre esto, yo le invito a que piense, por ejemplo, todos los efectos diferenciados en materia de salud, en materia sanitaria, que la pandemia que estamos viviendo, la COVID-19, nos ha puesto encima de la mesa y que ha probado que efectivamente han sido las mujeres las que en la práctica han visto, por ejemplo, complicaciones en la repartición de medicamentos o tratamientos para el cáncer, uterino u otro tipo, con toda una afectación además en su vida sexual, desde el punto de vista privado, por dar un ejemplo. En materia de trabajo, por ejemplo, sabemos que la Constitución de 1980 no regula el derecho al trabajo. Ese será un interesante tema también a discutir. Regula la libertad de trabajo. Pero aún a pesar de esto, está pensando en el trabajo también desde una neutralidad, como si el trabajo fuese una actividad humana en que no tiene relevancia ser hombre y mujer. Y fíjense que la relevancia de ser hombre y mujer en relación al trabajo está por algo tan simple como las construcciones estereotipadas que existen respecto de hombres y mujeres y los roles que estamos llamados a cumplir. Y entonces aquí, a propósito del trabajo, quiero introducir otro concepto que me parece es una de las buenas herramientas que se puede trabajar en un proceso constituyente, que es problematizar el concepto de estereotipos. Los estereotipos, para decirlo en un lenguaje súper simple, son esas preconcepciones, esas ideas prehechas que tenemos de ciertas personas o de ciertos grupos. Y de esas ideas o preconcepciones que tenemos, que normalmente tienen que ver con el sexo, con la sexualidad, con las construcciones de género, se van generando ciertas representaciones y se van generando ciertas expectativas. Es decir, nosotros esperamos que las personas se comporten de una cierta manera en función de aquella caracterización que hemos hecho de esas personas, corresponda o no a la realidad. Y voy a poner el ejemplo que tiene relación con el tema del trabajo. Las mujeres, por años, hemos sido parte o hemos sido asimiladas a una preconcepción sobre nuestra característica o sobre una de nuestras características. Las mujeres somos buenas cuidadoras de terceras personas. Ese es un estereotipo. Las mujeres somos buenas cuidadoras de hijos e hijas porque además tenemos un instinto maternal, otra construcción estereotipada. Las mujeres somos buenas cuidadoras de adultos mayores, las mujeres somos buenas cuidadoras de personas enfermas. Y eso ha generado con los siglos de los siglos una división sexual del trabajo, donde las mujeres preferentemente estuvieron en espacios del hogar, donde se daba lo reproductivo y los afectos, y no donde se daba lo productivo, que era el espacio de lo público, ese espacio que salieron a ocupar los varones, y que ocuparon muchos siglos y que siguen ocupando en buena medida. Pero fíjense que como las mujeres se fueron empoderando por estos cruces, como les decía al inicio, de los movimientos feministas y los discursos de los derechos humanos, las mujeres salieron a trabajar. Pero resulta que las mujeres salimos a trabajar a un mundo que sigue creyendo que somos buenas cuidadoras. Y entonces, como sigue creyendo que somos buenas cuidadoras, nos toca a nosotros la responsabilidad principal del hogar. Y si el hijo menor está enfermo, le toca a la mujer usualmente ser la que tenga que encargarse de buscar el médico, de ver cómo ajusta su agenda laboral, profesional, la que sea, a ese cuidado de ese hijo. Y entonces ese es un estereotipo. Esa es una mirada al trabajo que no se logra si no hacemos este efecto diferenciado de género. La Constitución de hoy no lo hace. Y la mejor evidencia es que hoy estamos enfrentados a una situación absolutamente nueva, que hace un año seguramente nadie habría problematizado, como es el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo virtual, como ustedes quieran señalarlo, y que por supuesto hoy día además tiene un correlato legal, porque tenemos una ley de teletrabajo. No hemos sido capaces de generar un modelo social de trabajo que permita conciliar esas diferencias con la corresponsabilidad, con la participación de las mujeres y con el pleno desarrollo de las mujeres en el hogar. Entonces, como vemos, ahí hay una ya, creo que es la quinta evidencia que he querido traer para poner en movimiento el por qué hoy esta Constitución,
la que eventualmente va a dejar de existir en 1, 2 años más, no sé, lo que demore el proceso, bueno, no va a ser un año, esa constitución no habla y no dialoga en temas de género. Y como sé que estoy más o menos en los plazos, quiero cerrar poniendo algunas ideas, que es lo que anunciaba, de dónde creo que, o por dónde están los temas de género que debería abordar una nueva constitución. Por supuesto, en lo que ya he planteado, se traduce, por ejemplo, en el nuevo enfoque de los derechos. Pero simplemente quiero de alguna manera ordenar esas ideas. Por supuesto, lo primero es tener un órgano paritario y tener un órgano totalmente paritario. Y hay que ser enfático en esto, que aquello solo se va a lograr si el 25 de octubre gana la opción, apruebo por supuesto, y gana la opción convención constitucional. Ese es el único que va a garantizar realmente un órgano paritario. Y fíjense que tener un órgano paritario es importante no solo por esta participación de las mujeres, sino porque va a permitir que el género pueda entrar a la Constitución en un doble sentido. Primero, para poner en evidencia y poner una discusión sobre estos mismos temas que yo he señalado y que están ausentes. Es decir, el efecto diferenciado de mirar con lentes de género las realidades que nuestra Constitución tiene que normar. Pero además, para darle una mirada de género a aquellos temas que son de toda la ciudadanía, que son de interés de hombres, mujeres, de todas las personas, y que tampoco se miran con lentes de género. Como por ejemplo, la justicia, como por ejemplo, otras instituciones, las bases de nuestra institucionalidad, los principios rectores del Estado, el bien común, todos aquellos que están en el capítulo y primero de la Constitución, son los principios rectores de un Estado, son las bases de una institucionalidad, ¿ya?, que deberían hoy día ser puestas en movimiento, si consagramos que realmente Chile es una república democrática y que obviamente aspira entonces al reconocimiento de derechos para todas las personas. Por lo tanto, ahí ya tenemos una primera idea para esa constitución de género. Cuestionémonos las bases de la institucionalidad y cuestionémonos, por supuesto, la matriz del derecho y de la Constitución como algo neutro, objetivo, que queda permeado por una concepción formal de la igualdad, porque esa no sirve. Esa no le sirve a las personas para que sus diferencias no se sigan transformando o no se sigan profundizando como desigualdades estructurales. Por lo tanto, una segunda cuestión relevante es pensar en una concepción de igualdad distinta, en una concepción que no solo consagre la igualdad, que además consagre de manera amplia la no discriminación a las mujeres en cualquiera de sus maravillosas identidades, o la discriminación a cualquier persona por aquellas categorías que forman parte de sus procesos de autopercepción identitaria. Y esto es importante porque a veces no tenemos empatía con esto, porque tal vez la mayoría numérica de las personas hemos vivido en el lugar muy cómodo que entrega tener una identidad sexual y una identidad de género que está del lado, podríamos decir, de la hegemonía. Es muy cómodo ser hombre, es muy cómodo ser además parte de todos aquellos espacios en los cuales las identidades que son diversas, que son distintas, pueden encontrar obstáculos o trabas para desarrollarse y participar en la toma de decisiones. Luego, una tercera cuestión ya, como lo adelanté y lo expliqué varias veces, es mirar a los derechos humanos que se vayan a regular en la Constitución con un enfoque de género. No solo los que ya mencioné, sino también pensar en cuestiones como el cuidado sanitario, la seguridad social, la equidad salarial entre hombres y mujeres, la seguridad social, algo que no está en nuestra Constitución y es clave, el derecho de toda persona a vivir libre de violencia. Nuestro país tiene unas cifras horribles, escandalosas, ¿ya? Y para eso entonces, si bien la consagración del derecho a una vida libre de violencia no va a cambiar esa realidad de un día para otro, sí nos va a entregar un marco y sí puede marcar una nueva pauta de comportamiento social, donde entendamos que la violencia es la peor forma, es la peor manifestación de la desigualdad y la discriminación que puede darse por razón de género. También es necesario que reconozcamos en la nueva Constitución o que incorporemos a la discusión todas las variadas identidades de las mujeres, incorporar lo que se llama en la teoría el enfoque interseccional. Y el enfoque interseccional, para decirlo en palabras simples, significa eso, reconocer que no existe la mujer, que no hay una identidad de mujer. Hay mujeres indígenas, mujeres discapacitadas, mujeres lesbianas,
mujeres trans. Y cada una de ellas vive su proceso de desigualdad y de discriminación en el actual marco que tenemos desde sus propias circunstancias. Podemos pensar, por ejemplo, cómo el no incorporar un efecto de interseccionalidad puede o podría hoy día tener consecuencias si pensamos, por ejemplo, en las políticas sanitarias que no incorporan ni el enfoque de género ni el enfoque de interseccionalidad. Crucemos, para dar un ejemplo, enfoque sanitario, enfoque de violencia. Sabemos que a propósito del aumento y rebrote de las causas de violencia, se estableció en nuestro país un sistema por vía telefónica, ¿cierto?, entre otras alternativas, para poder denunciar situaciones de violencia. Bueno, un enfoque interseccional, una mirada de género, nos diría que el sistema sanitario tiene que hacerse cargo de que ese tipo de herramientas digitales llegue a mujeres, por ejemplo, discapacitadas, auditiva o visualmente. Que llegue también, por ejemplo, a mujeres adultas mayores, que son usualmente discriminadas, en las cuales, o frente a las cuales, la brecha tecnológica, por supuesto que se expresa de muchas maneras. Otra cuestión que sería interesante es hablar, incorporar y discutir paridad en el poder, en los espacios de toma de decisiones. La paridad, por ejemplo, en órganos que son centrales en una constitución. Me refiero con mucho énfasis, por ejemplo, al Poder Judicial. El Poder Judicial es hoy día tal vez una de las instituciones que más requiere una nueva mirada, desde dos perspectivas. Una es la perspectiva estructural de la propia institución, ¿ya? Modificar esa institución para que deje de tener esa mirada tal vez centrada en dos cosas, que es lo que hace hoy día el Poder Judicial o específicamente la Corte Suprema como el Tribunal Máximo. Por un lado administra, para decirlo en términos simples, y por el otro lado hace justicia. Bueno, eso de alguna manera ha impedido algunas particularidades concretas en la incorporación de mujeres en los espacios de altas decisiones de toma, o de espacios de toma de altas decisiones en el poder. Por lo tanto, a discutir presencia equilibrada entre hombres y mujeres en los distintos espacios de decisiones del Poder Judicial. En el Tribunal Constitucional lo mismo, y ojo, dejo ahí el Tribunal Constitucional porque entiendo que es un, diría yo, temazo, o será un capitulazo en la discusión constitucional que tendrá que venir. Por último, la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos. Aquí quiero ir cerrando con esto. Chile, si bien tiene una norma de, podríamos decir, apertura al derecho internacional de los derechos humanos, que es, para que ustedes lo sepan, el artículo 5º de la actual Constitución en su inciso 2º, es una norma imperfecta, es una norma que no permite una armonización adecuada entre los estándares internacionales que se han ido desarrollando, muchos de los cuales obligan a Chile en materias de género, en materia de violencia, en materia de familia, en materia de reconocimiento, por ejemplo, a todas las familias, ¿ya? Y lo que puede incorporarse o cómo pueden incorporarse esos estándares a Chile. Y eso tiene un correlato muy interesante, porque significa, por ejemplo, encontrarnos hoy día variada jurisprudencia, y encontrar que, por un lado, mientras un tribunal puede acoger y respetar los derechos de una familia formada por dos mujeres, puede que el tribunal de al lado no tenga la misma visión. Entonces necesitamos también, como parte de las discusiones de género, mirar todos esos estándares del derecho internacional de los derechos humanos, dialogar con ellos y armonizar esa nueva constitución con esos estándares. Quiero cerrar simplemente con una reflexión o una invitación. El 25 de octubre van a ser las urnas las que decidan, cada persona que participe en este proceso de manera voluntaria, activa, responsable, pacífica, vamos a decidir aprobar o rechazar. Si gana el apruebo, bueno, yo he puesto aquí en evidencia lo que a mí me parece deben ser temas a considerar. Pero fíjense que en cualquier escenario, como podría ser el escenario del rechazo, el cambio constitucional en Chile llegó para quedarse. Por lo tanto, en cualquier escenario, el 26 de octubre nos tenemos que sentar a pensar en un nuevo pacto social, ¿ya? Y ese pacto social tiene que tener esas miradas de género, esos elementos de género que yo aquí he dado en unas pinceladas genéricas y que por supuesto estoy muy abierta a compartir, reflexionar y preguntar en el espacio que viene. Así que eso es un poco lo que yo quería compartir. Profesor Núñez,
Espero que haya sido un poco la idea de lo que estábamos hablando. Y nada, quedo muy abierta a que tú moderes las preguntas que exijan, que existan. Profesora, no un poco, que completamente lo que esperábamos de usted, así que muchas gracias por su generosa presentación. Yo he ido recopilando durante este tiempo algunas preguntas y inquietudes que se han ido formulando y se las voy a, como le anuncié, plantear ahora de manera un poco más sintetizada, ¿ya? Una primera pregunta dice relación con el vínculo que existe entre la adopción de un enfoque de género a nivel constitucional con el modelo de desarrollo económico que tiene la Constitución. ¿Cómo pueden dialogar adecuadamente esas dos dimensiones? Porque usted muy bien describió que el modelo económico actualmente vigente se erige sobre un androcentrismo que invisibiliza todos los otros enfoques y los otros modelos. Entonces, claramente, incorporar este enfoque va a producir un impacto y la inquietud que nos plantea es cómo armonizar eso que permite satisfacer adecuadamente los intereses envueltos en cada uno de esos enfoques y modelos. Otra pregunta, profesora, dice relación con lo que podríamos llamar las mujeres que no representan intereses de mujeres. Usted mencionó la paridad de género en la Convención Constitucional, pero durante la discusión de la incorporación de la paridad de género en el órgano constituyente, también pudimos ver que habían mujeres que no encontraban a la paridad como una alternativa, y es razonable, es legítimo que lo piensen, pero es un hecho de la causa que no encontraban a la paridad como una necesidad o como un requisito indispensable para representar adecuadamente a la mitad de la población que tenemos en Chile. Entonces, teniendo ese hecho o ese elemento a la vista, ¿cómo podríamos asegurar que la presencia paritaria de mujeres en la Convención Constitucional representase efectivamente los intereses de las mujeres en la Convención Constitucional y no reproduzcan otros intereses del modelo que está actualmente establecido? Esa es una segunda inquietud. Una tercera inquietud, profesora, dice relación con los modelos de reconocimiento que usted estima más razonables para las disidencias sexuales. Usted mencionó algo al finalizar, pero si pudiera exponer o explayarse un poquito más respecto de ese tema. Y una cuarta pregunta, para no atosigarla, darle un espacio para responder y nuevamente formularle otra ronda de preguntas, es la siguiente. ¿Cree usted, de la misma manera en que hoy día tenemos una posibilidad de contar con un órgano convencional paritario, que sea indispensable que la convención cree un congreso paritario en el futuro, que se establezca este mismo requisito para el órgano legislativo? Cerramos la primera ronda con esa pregunta, profesora, y Ya. luego continuamos. Wow, son preguntazas, ¿ya? Son preguntazas. A ver, muchas gracias por esas preguntas. A ver, voy a tratar de construir una respuesta hilada porque creo que tienen todas muchísima relación. Tal vez voy a partir por la que me parece que fue la tercera pregunta. Claro, alguien decía por ahí, si lo entendí bien, que efectivamente cuando se discutió la posibilidad de la convención paritaria, hubo mujeres que decían que no era necesario. Bueno, efectivamente, el ser mujer no necesariamente supone tener una mirada de género de la vida, de los espacios, de la política, en general, ¿ya? Y esto es sumamente importante porque tal vez la categoría género, uno de los grandes aportes que logra, ¿ya?, es que las personas entendamos que hay que mirar el lugar en que estamos y cómo éste incide en las desigualdades sociales. Y entonces, frente a eso, efectivamente, podemos encontrar a mujeres que no sientan, ¿ya?, esas desigualdades vividas y por lo tanto a lo mejor no tienen una empatía necesariamente con los enfoques de género, ¿ya? Yo siempre cuento como anécdota y tal vez les sirve como respuesta porque efectivamente hay un punto ahí en quien lo pregunta. Muchos años atrás estaba dando una clase a X persona y estábamos hablando de algo parecido. Y entonces una persona levanta la mano y me dice que no está para nada de acuerdo con lo que yo estoy planteando sobre la discriminación a las mujeres, y estaba hablando de varios espacios, algo muy parecido a esto, porque era cosa de mirar los datos, ¿ya? Y los datos mostraban que las mujeres hoy día participaban en mucha mejor manera, que las mujeres podían viajar, que las mujeres podían ser presidentas, podían ser juezas, podrían ser diputadas. Entonces, que lo que yo estaba planteando era un poco resabios históricos, porque hoy día las mujeres estaban súper empoderadas.
Bueno, entonces, bueno, por supuesto se produjo también además un poco una reflexión colectiva antes que yo siquiera alcanzara a responder, ¿ya? Y entonces lo interesante de ese ejercicio fue que el mismo grupo le fue transmitiendo que la vivencia a cada persona puede hacer que no seamos necesariamente empáticos o no logremos entender lo que está detrás de esas desigualdades estructurales. Y por eso que a lo mejor es necesario acercarse a los enfoques de género desde la perspectiva teórica, que nos van a mostrar un cúmulo de conocimiento ya sobre estas comprensiones estereotipadas, roles, representaciones, y aquí hay un montón de distinciones que no voy a entrar a precisar, ¿ya? Pero que nos permiten entender cómo el ser mujer es algo que vamos construyendo y que a veces en pequeños gestos, palabras, ¿ya? Vamos viendo cómo somos de alguna manera, unas más y unas menos, todas partes de procesos de desigualdad. Entonces, efectivamente, el argumento de que no necesitamos paridad o no necesitamos leyes de cuota, que fue un argumento que se discutió en Chile en años 2015, 2016, cuando se discutía la ley de cuota, la que terminó siendo la 20.840, me parece que es el número. Claro, esa discusión de decir todas las personas debemos partir desde el mismo punto, todas las personas debemos tener las mismas oportunidades, esa discusión es una discusión que es ciega ante las diferencias estructurales históricas que la propia sociedad ha construido y ha profundizado, ¿ya? Y por eso yo apelaba al inicio a esta idea matriz de ir mirando cómo las desigualdades se van construyendo. Ahora, a eso le podemos sumar que los modelos sociales, y aquí voy a ir generando un link con la pregunta que tenía que ver con el capitalismo, por supuesto que va a tener que dialogar, y por supuesto, de alguna manera, que el modelo actual de la Constitución, el modelo, si quieren, capitalista, pero sobre todo un modelo que exalta la propiedad, que exalta el esfuerzo individual, es un modelo que no logra dialogar con las diferencias y que se va a tener que tensionar, o se debe tensionar, porque ya está visto que es un modelo que si bien puede tener macro beneficios, no tiene un impacto real en la vida de las personas. Y efectivamente, una de las grandes teóricas que han problematizado las políticas de reconocimiento, y hablo en el ámbito de los científicos y los académicos varones, Axel Honneth, o en el caso de las mujeres, Fraser, o por ejemplo Judith Butler, han problematizado cómo efectivamente el sistema capitalista es algo que va en directa conexión con la histórica desigualdad de las mujeres. Por ejemplo, el sistema capitalista ha profundizado la desigualdad, perdón, la división sexual del trabajo. Y eso es algo que eventualmente tendríamos que problematizar en esta nueva discusión y en lo cual necesitamos entonces esa mirada de género, la mirada que nos permita identificar esos efectos diferenciados que el sistema capitalista pretendidamente neutro va generando de forma más aguda a las mujeres. Ahora, si quisiéramos tener un congreso paritario, por supuesto, yo me refería a uno de los puntos, a la paridad en distintas estructuras o instituciones del poder. Creo que ese sería un tremendo logro, ¿ya? Que tuviésemos instituciones paritarias, que se puede lograr a través de los distintos medios de acciones afirmativas, como se llaman en general, como por ejemplo podrían ser las leyes de cuota o derechamente la consagración de la paridad. Eso es parte de lo que hay que discutir. Y evidentemente el mejor escenario para esa discusión es tener un propio órgano paritario que lo discuta. Y dejé para el final la pregunta de las disidencias sexuales. Fíjense que hay muchísimas maneras en que podemos lograr el reconocimiento y del reconocimiento poder avanzar hacia una ciudadanía ampliada para las disidencias sexuales. Y aquí voy a hacer el matiz. Yo asumo que quien usó la expresión disidencia sexual es porque está conociendo obviamente esa distinción que se suele hacer entre disidencia y diversidad sexual, entendiendo que las diversidades sexuales es en general una característica de la sociedad humana donde efectivamente estamos presentes todas las personas, las que somos heterosexuales, las que somos cisgénero, todas las personas. Y efectivamente entonces a partir de ahí se ha construido esta idea de la disidencia sexual para referirse a aquellas personas que no forman parte de, podríamos decir, las sexualidades hegemónicas. Porque hoy día ser una persona, para ser más gráfico, ser un hombre heterosexual
es formar parte de la sexualidad hegemónica, la que, a partir de la cual se construye y se moldea en general el mundo. Ahora, dicho esto, fíjense que los sistemas internacionales de derechos humanos, particularmente el sistema interamericano del que Chile forma parte, y la Corte Interamericana, ha desarrollado numerosos estándares que tienen que ver con la participación política, apelando a una idea de participación política ampliada que se traduce no solo en reconocer la titularidad de derechos y obligaciones que permitiría, por ejemplo, a toda persona ir a votar, sino también que esto se traduzca en algo más que sea identificable desde la propia identidad. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos sistemas electorales totalmente binarios, cuando tenemos, por ejemplo, un lenguaje que invisibiliza todas las miradas diversas posibles, no estamos entonces generando suficientemente espacios para esa diversidad o esas disidencias. El concepto de la familia pienso que va a ser seguramente el espacio donde las disidencias sexuales van a tener la mayor necesidad de problematizar sus identidades. Porque la familia es seguramente una de las instituciones que más se ha construido, se ha moldeado sobre un paradigma sexo-género marcando la diferencia sexual, que ha significado la construcción de roles, la construcción del paradigma de la maternidad asociado a lo biológico, la paternidad asociado a lo biológico también, y no sin recoger, particularmente el derecho, todavía lo que hoy día llamamos la progenitura, la parentalidad como un concepto amplio, que es a su vez la consecuencia de entender la familia como un concepto dinámico, como un concepto cambiante, como un concepto que se adapta a la realidad de las personas, y por lo tanto entonces seguramente será el espacio de la familia aquel donde podremos ver la necesidad de discutir las particularidades, las necesidades, las perspectivas, los puntos de vista que las disidencias sexuales nos traigan para la discusión de ese nuevo pacto de convivencia. Pero insisto, también el lenguaje va a ser determinante, y por cierto, cuando yo hablaba de los estereotipos, también los estereotipos que afectan a las personas de las disidencias es algo que habría que trabajar, ¿ya? Y esos estereotipos pueden ser determinantes, por ejemplo, incluso al momento de que votemos y se elijan a las personas que conformen el órgano que vaya a redactar la Constitución, ¿ya? Eso creo que en general, creo que abarqué las cuatro preguntas. Perfectamente, sí lo hizo, profesora. Muchas gracias. Tenemos más preguntas, profesora. Quisiera partir por una que es más, tal vez procedimental, pero que varias personas que asisten la han planteado, y dice relación con la inquietud de que no se logre efectivamente la paridad en la convención. Usted lo mencionó al pasar, pero le pediría que recalque que la paridad puede ser un resultado potencial en una de las alternativas, y que en otra de las alternativas va a ser efectivamente un resultado justamente por este sistema de escrutinio que usted muy bien conoce, que lo conoce mucho mejor que yo, y usted lo va a explicar con más claridad que yo. Quisiera que partiéramos por eso, profesora, sin perjuicio del resto las preguntas que le voy a mencionar ahora, y que parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con el segmento de las preguntas, porque todas estas también parten de la misma premisa, las que vienen a continuación. ¿Qué rol piensa usted que tiene el vínculo o la difícil separación entre Iglesia y Estado, entre la mantención de estos estereotipos del patriarcado y de la estereotipación de la identidad u orientación sexual? ¿Ya? Lo mismo respecto al concepto de familia. ¿Será necesario que reformulemos el concepto de familia, no solo a nivel cultural, sino que también a nivel normativo constitucional? En cuarto lugar, ya me perdí un poco yo también con el orden de las preguntas. Una consulta que es bien precisa. La figura del vientre de alquiler como alternativa para que hombres, parejas de hombres, accedan a la paternidad porque no pueden procrear biológicamente. ¿No estaría, nos pregunta una de las estudiantes, no estaría utilizando como objeto a la mujer? Y por último, y esta es una pregunta más genérica, pero eso se la dejo para el final, profesora, ¿qué modelos constitucionales, hacia qué estados, hacia qué constituciones tenemos que mirar como ejemplo, desde luego para imitarlos dentro del contexto de nuestra realidad, pero
mirar como ejemplo para alcanzar un pleno desarrollo en materia de respeto por la diversidad sexual y enfoque de género en la Constitución. Profesora, por favor. Ya, vamos a ver. En relación a la primera pregunta, lo voy a explicar de nuevo, si entiendo que ese es el sentido. Nosotros el 25 vamos a enfrentarnos o tener dos votos. El primero es el apruebo y el rechazo. Pero luego tenemos un segundo voto que indica el órgano para el caso que gane la opción apruebo con independencia de la opción que cada uno elija, apruebo o rechazo. Ese segundo voto nos da dos opciones de órganos, lo que se llama, de acuerdo a la ley respectiva, 21.200, la convención mixta constitucional, y el otro se llama convención constitucional. En el caso de la convención mixta constitucional, va a estar integrada por, si no me falla la memoria, 172 personas, donde habrá ciudadanos o ciudadanas elegidas para este fin, y otro grupo que serán integrantes del Congreso Pleno, donde estarán o podrán postular los senadores y diputados en ejercicio. Y para eso hay todo un procedimiento de elección, donde por lo demás uno se podría preguntar qué pasa, y entiendo que ahí no está totalmente claro, y esa tal vez sería una de las razones que debería llamarnos a votar por la Convención Constitucional, qué va a pasar con el trabajo del Congreso Nacional durante este proceso, ¿ya? Es decir, como argumento, por decirlo así, como un plus para la convención mixta, o sea, perdón, para la convención constitucional, es tal que la convención mixta no nos va a permitir de alguna manera diferenciar claramente las lógicas con que trabaje los y las parlamentarias o diputados o senadores que estén integrando este órgano. Ya por eso que efectivamente es mucho más sólido desde la perspectiva de una democracia, desde la perspectiva de la participación, la legitimidad del proceso, que las personas sean todas elegidas en este segundo modelo, que es la convención constitucional, que permitirá que efectivamente las personas elegidas, las o los convencionales, las personas elegidas como participantes de ese proceso, sean efectivamente representativas. Y es en este órgano donde la paridad de género que se aprobó en la ley aplica plenamente, ¿ya? Es decir, en el caso de la convención mixta solo aplica la paridad, y entiendo que esa era la pregunta, en la parte que tiene que ver con la elección por la ciudadanía. Por lo tanto, ahí, en la convención mixta constitucional, aun cuando va a haber una voluntad y una participación, ese espacio que queda garantizado con la convención mixta para personas que hoy día están en el Congreso Nacional, ya podría eventualmente no quedar garantizada esa paridad. ¿Ya? De ahí entonces que parece relevante desde la perspectiva, repito, de la legitimidad, de la participación, sobre todo pensando en la incorporación de las temáticas de género, como lo hemos venido hablando, que sea una convención constitucional quien redacte este texto, y por lo tanto que sea elegido. Ahora voy a ir a las otras preguntas, wow, que son también tremendas preguntas. Separación iglesia-estado, concepto de familia, vientre de alquiler, wow, y modelos constitucionales. Voy a tratar de unir las primeras cuatro que creo tienen mucho que ver. Claro, uno podría pensar y reflexionar mucho, y esto es casi una reflexión común en nuestro tiempo, la fuerza que tiene la iglesia, o todos los sectores de la iglesia, lo voy a decir en términos genéricos, en un estado laico, en un estado que en 1925 se separó formalmente de la iglesia. Y entonces aquí yo quisiera de alguna manera hacer algunas precisiones, porque a veces se tiende a caricaturizar, ¿ya? Y se tiende a caricaturizar bajo una premisa que se ha mal utilizado en Chile, que es, siendo una expresión con rigor científico, se ha banalizado y se le ha dado una mala fama, que es el argumento de la ideología de género, ¿ya? Y justamente se ha banalizado un poco por el juego de decir que a partir de incorporar estas ideologías de género que quieren deconstruir la familia, transformar las instituciones, ya no se pueden escuchar otras opiniones. La verdad es que el mandato de la democracia supone que todas las personas, todas las instituciones puedan ser escuchadas. Y por lo tanto, aún en un Estado laico, todas las opiniones religiosas deben poder ser escuchadas. Poder ser escuchadas no significa que deban ser acogidas, ni que efectivamente las creencias
valóricas o religiosas, porque también hay que distinguir quienes no tienen una creencia religiosa, pero tienen una creencia propia, valórica, un pensamiento determinado. La Constitución garantiza, como lo hace la mayoría de los textos, la libertad de conciencia y de religión. Y entonces, ese tipo de creencias, por supuesto, que tienen que ser puestas en el proceso. Tienen que ser puestas en el proceso, pero claramente no pueden mandatar un proceso. Dicho eso, uno podría preguntarse si en un Estado laico el Estado tendría que entrar hasta aspectos tan finos, por decirlo así, tan propios de la vida privada, como son las decisiones sobre la vida sexual y reproductiva. Y entonces yo me atrevería a decir, y esta es una pregunta que me hago hace mucho rato, que si el Estado tomó la decisión de entrar, como es el caso de Chile y en general en los estados, tiene que hacerlo de forma igualitaria, en una forma que se reconozca las distintas opciones de vida, que reconozca los distintos modelos de vida, ¿ya? Aquí existen estándares internacionales de bastante rato, digamos, que lo que han ido promoviendo es que efectivamente dentro del espacio de la libertad, como un derecho garantizado a las personas, y que va de la mano además de la vida privada y de la vida familiar, esa libertad tiene que alcanzar para la toma de decisiones sobre el destino de la propia vida, para los procesos de definición. ¿Qué quiero yo de mi vida? Y eso incluye, por cierto, las decisiones de la parte sexual y reproductiva, del ámbito de lo sexual y reproductivo. Por eso, por ejemplo, que la decisión de cómo, cuándo y con quién tener hijos es una decisión del ámbito de la propia intimidad. Pero dicho eso, bajo esa misma lógica o ese mismo paradigma normativo de derechos humanos, un Estado debe reconocer todas aquellas decisiones y debe darle espacio a todas aquellas decisiones. ¿Ya? Si nosotros lo pensamos desde la perspectiva, por ejemplo, del matrimonio, nadie postula, o por lo menos yo no conozco, a personas que, postulando una defensa del enfoque de género en la familia o de los derechos de las diversidades o disidencias, esté postulando que el matrimonio debe ser una institución eliminada. A pesar que, ojo, he encontrado lecturas y autores que sí lo plantean. Pero, en fin, podemos entender que el matrimonio es una opción, que además es la que tiene la mayor valoración social, porque el matrimonio, visto como una institución social, no estoy mirando el sacramento, estoy mirando la institución social, que el Estado reconoce como un contrato, se manifiesta o tiene ciertas características que le dan un valor social que para muchas personas es muy importante y por lo tanto tendría que seguir existiendo, si lo miramos así, que tiene que ver con la fidelidad, que tiene que ver con la permanencia en el tiempo, con una serie de otros valores, no con la reproducción, que por lo demás creo que no es el fin del matrimonio, ni ha sido tampoco antiguamente como institución. Pero voy a dejar eso por un minuto apartado. Entonces, dicho eso, así como se reconoce esa institución, el Estado debería reconocer y amparar otras formas de ser familia, otras formas de afectividad. Y entonces nos encontramos en Chile, que hoy día existe una ley que regula el acuerdo de unión común. El acuerdo, sí, pero el acuerdo lo que hace, el que se crea el año 2015, es seguir dejando otros modelos como las convivencias entre personas, sean heterosexuales o no, sin un marco de regulación. Y entonces ahí se produce una tensión, ¿ya? Esta cosa de los absolutos que se discutía en algún minuto, por ejemplo, en Estados Unidos a propósito de otros temas. El absoluto de hasta dónde entra el Estado y dónde no. Y entonces claramente yo creo que es un desafío para un Estado como Chile, siendo laico y teniendo una iglesia en general, o varias iglesias que tienen una presencia tan fuerte, ¿ya? El ser escuchadas, pero que luego esto no tenga una incidencia, ¿ya? En las decisiones que se deban tomar para todas las personas, ¿ya? Por eso que a veces resulta, y esta es mi opinión, la digo abiertamente, muy contradictorio, o muy, si quieren, hasta chocante, y me hago cargo de lo que digo, ¿ya? Escuchar argumentos de carácter religioso asociados al pecado, al castigo divino, en relación a instituciones que tienen que ver, o aspectos que tienen que ver con la regulación de los proyectos de vida de cada persona, ¿ya? Y lo digo porque me tocó intervenir a propósito de que el profesor Núñez en un momento decía, les puede compartir sus historias. Desde el 2011 a 2013 particularmente, y tal vez hasta el 2014-15, me tocó intervenir por distintas razones, por petición de varias organizaciones de la sociedad civil,
muy de cerca en el proceso de elaboración de la Ley de Identidad de Género en su primer tiempo, cuando no teníamos estándares tan adelantados, cuando no teníamos una sociedad tan empoderada en el tema. Y fíjense que fui sujeto de esta crítica y esta lógica de estar pecando por promover una ley que en definitiva lo que entregaba era un derecho que hace parte de la ciudadanía ampliada, como es el reconocimiento de la identidad para toda persona. Y entonces me producía esa situación de que me parecía chocante el pretender una sanción de ese tipo por estar planteando o discutiendo un tema que me parecía de derechos, siendo muy legítimo que algunas personas no compartan ciertas visiones de la vida, ciertos modelos de familia o ciertos modelos de la vida sexual y de la vida reproductiva. También me parece muy legítimo que otras personas quieran defender su derecho a vivir esos modelos. Y por lo mismo, me parece que la Constitución nueva, y sé que estamos más o menos en el tiempo, la Constitución nueva, que espero sea, yo apruebo fervientemente que tengamos una nueva Constitución, esa Constitución creo que no tiene que cerrarse a un concepto de familia, ¿ya? Esto es algo que también, y perdón si aquí no voy a dejar satisfecho a quien pregunta, porque yo creo que parte del ejercicio de los que estamos en este mundo de la academia, de los libros, de trabajar, de estudiar, para enseñar o compartir ideas, todos los días nos tiene que desafiar a seguir pensando. Y la verdad que el concepto de familia es uno en el que pienso constantemente a propósito de mi trabajo, y entonces tengo ahí una serie de reflexiones sobre cómo logramos que nuestra Constitución, de manera clara, tajante, establezca ese que es un deber internacional ineludible, de que la sociedad y el Estado debe proteger a todas las formas de familia, todas. Y pienso que la discusión de cómo regularlo tiene que ver con, efectivamente, el lenguaje a usar, hasta dónde establecerlo con contenidos de mínimo y dejar tal vez que sea la legislación, luego, no la Constitución, la legislación la que lo regule. Y un poco hago el mismo guiño respecto de lo que es el vientre alquiler o lo que son las técnicas de reproducción asistida, en las cuales Chile tiene un vacío. ¿Por qué lo digo? Porque tampoco tenemos que perder de vista que la Constitución no debe regular todo. La Constitución es el pacto social, son los lineamientos. Y a partir de tener esos pactos sociales, ese lineamiento de convivencia, de reglas de ciudadanía, obviamente podremos luego entrar a las discusiones de materias que son mucho más complejas, porque intervienen una serie de otros factores, como son los dos ejemplos que acabo de poner, y uno era el que tenía que ver con la pregunta. Finalmente, sobre modelos constitucionales, wow, esta es una pregunta compleja porque uno podría decir, me gusta el modelo constitucional de este país para esto, pero me gusta más este de otro para esto otro, y este de acá para lo otro. Y me gusta este porque del texto constitucional se saltó la implementación de un modelo mucho mejor. Y dicho eso, que sé que tampoco satisface la pregunta, me parece que un modelo, y por eso lo digo, porque cuando yo les diga al país van a decir, pero ¿cómo puede poner un modelo hoy día? Pero cuando les diga que estoy pensando en el texto y estoy pensando en una proyección desde donde me hicieron la pregunta, que tiene que ver con las diversidades sexuales, lo primero que diría, bueno, voy a mirar en el continente, primera reflexión. Y voy a mirar en el continente porque la realidad de las disidencias sexuales no es la misma en este continente que afuera. Y cuando digo no es la misma aquí, ni que en África y que en Europa. Ustedes podrán comprender que en Europa la diferencia que tenemos es tremenda en términos de cómo se ha evolucionado en el concepto de familia en casi todos los estados. Fíjense que la primera causa que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que alguien reclama por un tema de orientación sexual es en 1976. Cambio fuera. O sea, y los temas que estamos hablando hoy día, 1976, la primera vez que alguien se presenta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le dice, oiga, en mi estado están discriminando a los homosexuales. Bueno, 1976 fue uno de los tantos años tristes de nuestro país donde difícilmente alguien podría haber verbalizado así, y lo mismo en nuestro continente. Dicho eso, entonces, y para que ustedes pongan esa cara así, como el emoticón, ¿cierto? Ese emoticón así, ese, Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque Argentina efectivamente ha logrado ese emoticón, es así. Pero yo les voy a mostrar ahora el emoticón del confeti, ese, para que entiendan por qué. Argentina, como lo ha hecho también Uruguay, como lo ha hecho en alguna medida Colombia, pero menos, es el país que en nuestro continente, en nuestro barrio,
ha logrado, mediante cambios constitucionales, pero también legales, ser el país que tiene la mayor acogida a las disidencias y a las diversidades sexuales, ¿ya? Y eso tiene un correlato a nivel constitucional, cuando reconoce con rango constitucional a los tratados principales de derechos humanos en que se fundan los estándares que permiten la igualdad y la no discriminación a las diversidades sexuales y a las disidencias sexuales, pero luego además tiene un correlato en qué, en ley de matrimonio igualitario, en ley de identidad de género, en políticas y programas públicos que van recogiendo el sentir, las expectativas, las necesidades de las disidencias sexuales. Tienen ejercicios de participación muy interesantes, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 2019, hizo una especie de barrido de distintas experiencias en el continente sobre procesos de integración, de participación política de personas de las diferencias, o de las, perdón, de las disidencias sexuales, y Argentina es un ejemplo. Entonces, me parece que desde esa perspectiva, ya que la pregunta iba ahí, al tema de las diversidades y disidencias sexuales, creo que tienen un modelo interesante, ¿ya? Y efectivamente eso ha tenido también relato en la jurisprudencia y en otros ámbitos de la vida. ¿Y por qué yo decía el emoticón? Porque evidentemente en otros aspectos el modelo argentino no me parece que sea un modelo que hoy día por lo menos, no, un modelo que tendríamos que por lo menos poner en reflexión, poner en debate, poner en cuestionamiento, para decirlo así. Profesora, muchas gracias por sus muy completas respuestas. Una última pregunta, porque ya estamos en el tiempo, y es una pregunta que muchas veces con certeza se la deben haber formulado, aparece nuevamente acá, pero es necesario que a todas las personas les quede claro la respuesta a esta pregunta. La pregunta es la siguiente, que nos plantea uno de nuestros estudiantes del curso. ¿Las acciones afirmativas o la discriminación positiva no ve a las mujeres o a los grupos que beneficia como desvalidos que requieren ayuda para lograr igualdad? ¿No desconfía de ellas? Esa es la pregunta, profesor. Ya. Las acciones afirmativas hacen parte de lo que en general se llama en el derecho antidiscriminatorio las medidas de igualación positiva. Y voy a tratar de responderlo solo explicando dos cosas: el origen y cuál es la justificación. Fíjense que las acciones positivas tienen su origen, bueno, formalmente en los Estados Unidos, a pesar que en realidad el origen real está en la India, ¿ya? Pero en Estados Unidos, en la época de la discriminación fuerte o de las luchas contra la discriminación racial, y en la lucha fuerte de las discriminaciones por sexo. De hecho, esto como anécdota, por supuesto, como un paréntesis, años atrás leía un texto de una profesora española sobre acciones afirmativas y partía diciendo: este es el único gran aporte que los Estados Unidos en su derecho ha hecho realmente al derecho a las mujeres y en general a los derechos humanos, al reconocer ese concepto, ¿ya? Y surge efectivamente desde la época de la segregación racial en las universidades, y tiene además todo un relato que ustedes pueden encontrar en una serie de películas que han ido recogiendo cómo el ingreso de las mujeres, de las personas de raza negra a las universidades fue un proceso muy duro, ya en la época de la lucha civil. Dicho eso, ese origen marca justamente lo que en general la doctrina usa para definir la justificación de las acciones afirmativas, como son las cuotas. O tienen por objeto compensar. Y yo siempre le marco mucho a mis estudiantes esa palabra. Las acciones afirmativas o las leyes de cuota, que son un tipo de acción afirmativa, lo que buscan es compensar. ¿Compensar qué? Esa desigualdad estructural, histórica, mantenida en el tiempo, construida, a la que yo me refería al inicio. Es decir, las acciones positivas vienen a ser un mecanismo que equipara la cancha. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes lo piensan, una situación normal sería que dos personas empezaran, y voy a usar este ejemplo, empezaran a avanzar hacia el logro de las oportunidades, los bienes, los derechos, los privilegios. Si ustedes quieren, lo que John Rawls en su teoría de la justicia llamaría los bienes primarios. Para llegar a esos bienes primarios de los que todas personas queremos tener más que menos, las personas deberíamos partir del mismo lugar, dirían algunos. Pero bueno, si partimos del mismo lugar, las mujeres al ir avanzando se van a encontrar con una serie de obstáculos que tienen que ver con estas construcciones históricas de género, con este modelo patriarcal, con un modelo machista, con un modelo androcéntrico.
Y entonces seguramente cuando llegue a esas oportunidades, bienes y derechos a los que tiene interés en llegar, ya no quedan. Y por eso las acciones afirmativas lo que hacen es compensar. Y esa es la justificación. Y por eso que en una concepción formal de igualdad, en teoría, en la teoría, en el papel, no tendrían cabida las acciones afirmativas porque no son consecuentes con esa idea o ese paradigma, así simplificado, de que la ley debe tratar a todos por igual. Sin embargo, en una concepción de igualdad sustantiva, que es un modelo de igualdad al que yo aspiraría a que nosotros discutiéramos para la nueva Constitución, sí tienen cabida las acciones afirmativas. Por cierto, será otra discusión para otro momento respecto de qué grupos, además de las mujeres, ya eventualmente se podrían establecer acciones afirmativas. Profesora, muchísimas gracias por su espléndida presentación y también por la paciencia para responder todas y cada una de las preguntas que se han formulado. Le reitero los agradecimientos a nombre de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile y les recuerdo a todos nuestros y nuestras estudiantes que nos volvemos a encontrar el día miércoles para hablar de Tribunal Constitucional, esta vez con el profesor José Francisco García. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan una buena tarde y una buena noche y puedan descansar. Hasta pronto. Chao, chao, profe Germán, nos veremos alguna vez. Que estén todas, todos muy bien. Don Héctor Ganga, sí, parece que también los conocemos. Sí, me suena muchas caras por ahí, sí.